Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a tener nuestro tiempo de estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Nuestra intención, nuestro propósito es estar en las manos de Dios haciendo su voluntad siempre. Por eso estamos aquí, no buscamos nada más. Si buscásemos otras cosas, pues no sé qué, porque de esto en la carne no sacamos ninguna ganancia, no cobramos nada, no tenemos ninguna ventaja, sino tener que renunciar a tiempo para otras cosas, sacrificar, pero sabemos que somos recompensados por todas las bendiciones de Dios. La mayor bendición es el alimento espiritual que recibimos al escuchar su palabra. Así que vamos a comenzar de esa manera orando, porque queremos la dirección de Dios en todo esto. Vamos a orar, acompáñame. Señor, estamos agradecidos por lo que tú haces en nuestras vidas. Sabemos y contamos con que todo lo que ocurre a nuestro alrededor está bajo todo tu control, Señor, porque tú eres el dueño de la Iglesia y dueño de nuestras vidas. Y tú tratas con nosotros y tratas con cada uno. Pretendemos, Señor, llevar adelante la obra que has puesto en nuestras manos. No somos perfectos, lo podemos hacer mejor o peor, pero nuestra confianza eres tú. Si estamos aquí es por ti. Si no, no estaríamos. Si fuese por nosotros mismos, seguramente estaríamos haciendo otras cosas, otras actividades. Pero todo esto depende de ti, Señor. Esta es tu obra. Cristo pagó el precio por la Iglesia le pertenece, Él la edifica. Así que venimos confiados ante ti con ese temor reverente, sabiendo que lo que tenemos entre manos es algo que te pertenece a ti, es mucho más alto que nosotros y que tiene que ver con la salvación, la vida eterna. Cada día hay personas que mueren sin ti, se condenan para siempre. Y tenemos la responsabilidad, tu iglesia, de estar preparados, llenos de tu palabra y estar predicando tu evangelio a toda criatura. Ayúdanos, Señor, para entender lo que nos quieres decir hoy. No siempre entendemos. A veces tenemos prejuicios y recibimos la palabra a nuestra manera. Por eso tu palabra nos advierte, nos exhorta, diciendo que si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Necesitamos escuchar lo que tú quieres decirnos sin ninguna alteración ni cambiar nada. Por eso te pedimos tu dirección, Señor. Y te ruego que bendigas a todos mis hermanos, que abras su entendimiento y los llenes, Señor, de humildad para que puedan recibir esta palabra conforme tú nos la quieres dar. Gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a todos, queridos hermanos. Estamos ahí en Personajes de la Biblia y el personaje que nos ocupa desde hace ya 2-3 estudios, hoy creo que es el cuarto si no me equivoco, es Daniel, el personaje Daniel, uno de los profetas del Antiguo Testamento, escritor del libro que lleva su nombre, es uno de los escritores que Dios usó para dejarnos su palabra y tenemos mucho que aprender de la vida de este hombre. El anterior, Salomón, pudimos aprender muchísimo de cómo Dios trató con Salomón en cosas buenas y en cosas malas. En Daniel no hay mucho malo de qué hablar, aunque Daniel no era perfecto, pero el testimonio que nos dejó, la Biblia nos cuenta de él, es un testimonio a tener muy en cuenta. Tendríamos que tener ese reto de decir, yo quiero ser como Daniel, ¿no? El objetivo es ser como Jesús, pero ¿recuerdas? Pablo hacía más asequible esa idea diciendo, sed imitadores de mí así como yo lo soy de Cristo. Cuando alguien está imitando a Jesús, tómalo como referente, intenta actuar como Él. Nunca vas a encontrar un líder perfecto, pero sí vas a encontrar líderes piadosos, temerosos de Dios, valientes, dispuestos a obedecer la palabra a pesar de críticas o a pesar de que el éxito no sea el que en la carne podríamos esperar. Pero Jesús nos dejó su testimonio. Él fue firme y dijo la verdad, ofendiese a quien ofendiese, y actuó con firmeza ante la hipocresía de los falsos religiosos, y si alguna vez por decir la verdad se tuvo que quedar solo, se quedó solo. A mí me resulta muy duro de aceptar, aun cuando Jesús le dice a los 12, ¿y vosotros queréis iros también? ¡Wow!
Eh, él es Dios, pero ahí estaba en la carne, y me imagino su corazón encogido así en un puño, viendo cómo la gente ciega en sus asuntos, con sus propios argumentos, tomando lo que Jesús decía, interpretándolo a su manera. ¿Qué dice? Que comamos su carne y bebamos su sangre. Ay, y hoy no nos va a dar el milagro que esperábamos. Ah, pues nos vamos. Y lo dejaron solo. Qué difícil, qué duro. Pero nadie dijo que servirle a él iba a ser fácil. Así que, hermanos, adelante, sed valientes, defended siempre la verdad. Predicad la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No bajéis los brazos, no os rindáis, esto es una guerra. Y quien nos dirige es el Señor, y Él nos ha dado ya la victoria. Antes de que nos pongamos ahí, Daniel 2:24, en el chat en directo, Rosario ha saludado. Un abrazo, Rosario, Paco, buenas noches a todos, muchas bendiciones, dicen. Y Juan Bermudo dice, buenas noches, mis amados hermanitos, Víctor y todos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús estén en vuestros corazones. Walter ha escrito, buenas noches, Pastor Víctor, que el Señor lo bendiga y lo guíe en el estudio que corresponde para hoy, y saludos a todos mis hermanos en Cristo. Y Miguel Torres, Dios lo bendiga, amado Pastor Víctor y hermanos en Cristo, qué bueno es estar escuchando la enseñanza bíblica. Muchas gracias, Pastor, es de mucha bendición. Dios lo bendiga a usted y toda su familia. Gracias, queridos hermanos, por vuestras oraciones y vuestro apoyo, vuestros buenos deseos. Os aseguro que sois de una gran bendición para mí, de verdad. Habíamos leído ayer la alabanza que Daniel levanta a Dios, cuando él escucha que todos los sabios, y él y sus tres compañeros, Ananías, Misael y Azarías, están incluidos, van a ser ejecutados porque nadie sabe revelarle al rey el sueño, y él se entera de esto, y él viene y ora a Dios, y le presenta a Dios el problema, y a continuación, después de venir y compartir con sus hermanos, mira qué problema hay, orad a Dios, acompañadme en oración. Entonces Dios le revela a Daniel, dice en visión de noche, el secreto que el rey tenía. Le es revelado. ¿Y qué hace Daniel? Alaba a Dios. Y vamos a volver a leer esa alabanza para seguir ya avanzando en el versículo 24. Pero voy a leer desde el 20. Y dijo Daniel, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, y da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Daniel alabando a Dios. A veces le pedimos a Dios cosas, estamos en apuros, en situaciones muy complicadas, y el Señor nos responde y nos bendice, y a veces nos quedamos con un ¡ay, Señor, gracias! Y ya está, y nos olvidamos. Reconoce a Dios, dale a Él las gracias, no solo un gracias, no. Alábale, adórale, corresponde al amor inmenso que Él te da. Humanamente hay algo muy triste, y es que tú ames mucho y no te amen en la misma medida. Eso es triste. Y Dios nos ama tanto que si Dios fuese un hombre se sentiría tan triste. Digo si fuese, porque no lo es Dios. Y nos es difícil ubicar las emociones en Dios porque Él no es un hombre como nosotros, pero a la vez sabemos que Él es emocional porque Él ama y Él se indigna, pero ¿hasta dónde y cómo, no? Es complicado poder meterse en la piel de Dios porque está muy lejos de nosotros. Pero si Él nos ama tanto, humanamente, qué triste cuando no le devolvemos ni una pizquita de ese amor. Ama a Dios, demuéstraselo, alábale, dile lo que hay en tu corazón, háblale de amor al Señor. Pero dice el versículo 24, voy a leer hasta el 30. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Nabucodonosor había dado la orden,
mata, ejecuta a todos los sabios. Si no hay nadie que me pueda revelar esto, ¿para qué quiero sabios? Si a la hora de la verdad, cuando necesito a los adivinos, resulta que no adivinan nada, ¿para qué? Y actuó pues como el emperador que era despiadado. Para poder gobernar de esa manera tiene que tener un gobierno de terror, la gente tiene que estar sometidos a él. Y él actúa con esa firmeza. Estos no me sirven, los matamos. Así actuaban los reyes y emperadores en la antigüedad. Hoy porque no se puede, si no, alguno lo haría. Entonces Arioc era el encargado, era el oficial encargado de llevar a cabo esta masacre, asesinar a todos. Daniel le pidió tiempo. Espérate, déjame que quizás yo tengo la solución. Le ha dado un poquito de tiempo y ahora ya tiene la respuesta. Dios nunca se retrasa. Cuando la respuesta es urgente, Dios la da. Dios responde en su momento adecuado. Y ahora Daniel ya tiene la revelación. Él ya sabe lo que ha soñado el rey, sabe lo que significa. Así que le dice a Arioc, llévame ante el rey. No mates a nadie. Tengo la solución al secreto del rey. Y dice que Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey. Me imagino que a Arioc tampoco le apetecía la misión que se le había encargado. No tiene que ser agradable tener, seguro que había hasta amigos suyos, ahí se conocían en el reino y tenía que ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Qué tremenda misión le habían encomendado. Y cuando Daniel le da esto era una noticia buenísima. Así que dice que se apresuró, llevó pronto a Daniel ante el rey y le dijo, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará la interpretación al rey. Quiero que te des cuenta la seguridad con la que habla Arioc. O sea, Daniel le ha transmitido a este hombre mucha seguridad. Daniel no va con inseguridad, temores. No sé, quizás yo tenga la respuesta. No, Daniel viene con convicción. Cuando Dios te da la convicción en algo, eso se nota. Hay momentos en nuestras vidas que dudamos, ¿será que Dios me muestra esta dirección? ¿Será que Dios quiere que...? Pero cuando tú estás en plenitud en Dios, cuando estás lleno del Espíritu Santo, te aseguro que no hay duda cuando Dios te muestra cosas, te lo aseguro. Los que no están ahí no lo entienden, porque están en su perspectiva de que todo es relativo y tienen sus propios puntos de vista e interpretan las cosas a su manera. Y a veces las cosas de Dios se toman por locura. Y no entendemos las cosas de Dios. Por eso a veces una gran mayoría no están entendiendo lo que Dios les está preguntando, porque andan en la carne, no en el espíritu. Pero Daniel tenía toda la seguridad y la firmeza, de tal manera que cuando Arioc le escucha, se va rápido a ver al rey, convencido. Sí que es cierto que, mira, se atribuye algo de méritos él, ¿eh? He hallado un varón. No, fue Daniel que le halló a él. Pero Arioc de alguna forma se está alabando a sí mismo, ¿no? Y Daniel en ningún momento reclama protagonismo. Daniel podía haber dicho, bueno, he sido yo el que vino a hablar con Arioc, rey, he venido yo a hablar porque yo tengo la revelación y... No, Daniel era humilde. Espérate que lo digo mejor. Humilde. Cualquiera que quiera servir a Dios necesita ser humilde. Si no hay humildad, no puede servir. El orgullo, la vanagloria, la soberbia, lo que deriva de esos celos y envidias y todo eso que la Biblia nos habla ampliamente, son contrarios al servicio. Para servir hay que humillarse. Y Jesús nos dio ejemplo. Jesús dijo, si yo, siendo el Maestro y el Señor, he hecho así, vosotros también tenéis que hacerlo. Y nos dejó escenas tan tremendas como aquella vez que lavó los pies a los discípulos. Era la tarea del esclavo. Y si no había esclavo en la casa, el anfitrión, el dueño de la casa, es el que tenía que hacer eso. Y ahí está Jesús con los 12 discípulos, son sus discípulos, Él es el Maestro. Y algunos están entendiendo que más que el Maestro, Él es Dios hecho hombre, es el Mesías. Pero ¿qué hace Jesús? Se ciñe una toalla, coge un lebrillo y se pone a lavar los pies de cada uno. Todos se quedaron compungidos. El más osado, el más atrevido, dijo lo que pensaba, los otros se callaron, no se atrevían.
Pero Pedro, Señor, tú no me lavarás los pies jamás. ¿Por qué? Porque era indigno. El maestro, no, tiene que estar más arriba, su dignidad, Pero Jesús no tenía problema en servir. Él vino despojándose de su gloria, de su honra. Él vino a escuchar nuestras tonterías, a escuchar decir a la gente, a otro salvó, él no se puede salvar, y a escuchar sus injurias, porque le injuriaban, levantaban contra él blasfemias, levantaban contra él todo tipo de mentiras, y él se aguantó en todo, enmudeció y no abrió su boca. Y dijo, ejemplo os he dado, como yo he hecho, haced también vosotros. Como pastor, a veces me veo en la dificultad de administrar el servicio en la iglesia. Tengo que decidir con quién cuento con este, cuento con aquel, cuento con el otro. Para eso es muy complicado porque no te puedes dejar llevar por tus emociones. Puede ser que tengas tus círculos de amistad, pero tú no nombras en la iglesia responsabilidades ni cargos. Si haces eso, no eres digno para pastorear. O sea, este es un familiar mío y lo pongo en un cargo importante. Este es un amiguete. Uy, hasta nos conocíamos antes de ser cristianos. Venga, te voy a poner... Este es un influencer, a este hay que ponerlo arriba. Eso pasa a veces, ¿no? Se convierte un famoso y a los 3 días ya lo han puesto a pastorear y le han dado responsabilidades y está predicando. ¿Y qué dice la Biblia? Que un neófito no puede hacer eso. O sea, primero tienes que aprender, crecer. Entonces, tú tienes que contar con quien está dispuesto a servir. Y cuentas, lo primero que se fija el Señor, por lo tanto es lo primero que se tiene que fijar el pastor, es en la actitud de la persona, su humildad. Si yo tengo delante de mí una persona soberbia, altiva, no puedo dar según qué responsabilidades. No puedo contar con esa persona. Si a una persona soberbia o altiva la colocas en un puesto visible, ¿qué estás haciendo? Alimentando más su ego. Se va a hacer ahí y eso es lo que pasa. Y por eso a veces el famoso que lo pusieron ahí arriba, ahora todo el mundo le aplaude y lo aclaman, ¿qué? Pues está recibiendo lo mismo que recibía en el mundo. Y ahora él está ahí para darle la gloria a Dios, no para seguir recibiéndola a él. Y conocemos casos y testimonios de que pasó eso así en personajes del mundo del espectáculo que llegaron a Cristo y los pusieron en lo más alto y la gente buscaban su autógrafo y hacerse una foto con él y le aplaudían y le aclamaban. Y ahí estaba él recibiendo lo mismo que recibía en el mundo y en su inmadurez no estaba actuando. Entonces, el que quiera servir, así nos dice la Biblia, que se ponga el último. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho va a ser fiel. Si Dios te ve siendo fiel en lo poco, Él te va a poner en cargos de responsabilidad. Si tú directamente vas a buscar cargos de responsabilidad, como una vez escuché aquella anécdota y me gustó, de alguien que vino al pastor en una iglesia, se lo escuché a un predicador hace años, y le dijo, pastor, el Señor me ha dicho que este domingo que viene predico yo. Y el pastor le dijo, cuando el Señor me lo diga a mí, predicarás. Hay un orden, el Señor ha establecido unas formas. Y ya solamente esa actitud, yo tengo que predicar, te descalifica para que prediques. Empieza haciendo la limpieza, empieza sirviendo en hacer de taxista para llevar a los ancianos de la iglesia en el coche, empieza ordenando las sillas, empieza haciendo esas tareas que nadie ve, pero que el Señor ve. Entonces el Señor te pondrá en lo más alto. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Daniel es un ejemplo en un montón de cosas, pero vamos a empezar resaltando la más importante, la humildad. Ni siquiera insinúa algo sobre sí mismo. Ahora vais a ver, ahora lo vamos a leer. Vamos a leerlo ya para poder seguir argumentando lo que estoy diciendo. Después de que
Arioc lleva a Daniel ante el rey. He hallado a un varón de los deportados. Ahora el rey le dice a Daniel, versículo 26, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? La respuesta de Daniel podía haber sido: sí, yo te puedo dar la respuesta. ¿Sabes lo que responde Daniel? Escucha bien. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Humildad, hermanos. Es que no hay, en el lenguaje de Daniel, no hay ni la más leve pretensión, que ni nos hubiésemos fijado nosotros, si Daniel hubiese dicho: sí, Dios me ha usado a mí para que pueda venir. Es que ni siquiera dice eso. O sea, más humildad es imposible. Pero se nota cuando hay humildad y cuando es humildad fingida. Porque yo conozco gente que pretenden ser humildes y no lo son. Es como aquel, ¿no?, que se puso a predicar y dijo: hermanos, hoy vamos a hablar de la humildad, y para mostraros un buen ejemplo os voy a mostrar cómo yo alcancé a ser tan humilde. No, hombre, eso está negando, con sus palabras niega la intención que tiene de enseñar. Nadie va a decir: mira qué humilde que soy yo. Si dices eso es que no eres humilde. Cuando alguien trata de convencer a los demás de que es muy humilde, es que no lo es. La humildad se ve, se transmite, no se tiene que vender. Si yo tengo que convenceros de que soy humilde, mis palabras niegan realmente que lo sea. Entonces Daniel es el ejemplo máximo de humildad. Porque cuando, fíjate que Nabucodonosor se lo pone en bandeja para que se atribuya algún mérito pequeñito, algún mérito, ¿no? Porque el rey le pregunta y le dice: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? ¿Y qué responde Daniel? Sí, yo puedo. No. Dice: mira, no hay nadie que pueda. Yo tampoco. ¡Wow! Ni sabios, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Nadie podemos. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él me ha dicho: no, él le ha hecho saber al rey lo que en los postreros tiempos. Hermano, estoy haciendo mucho énfasis en esto porque si no eres humilde, seguramente te mires y digas: sí, yo soy humilde. ¿Y cuándo sé que soy humilde? Uf, qué difícil, ¿no? Porque el que no es humilde, por mucho que yo se lo explique, va a seguir pensando: no, yo soy humilde. Es como la iglesia de la Odisea. No, lo tenemos todo. Tenemos la excelencia. Somos ricos, nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad de ninguna cosa. Y Cristo dice: yo estoy a la puerta llamando a ver si alguno oye mi voz y abre la puerta. Se equivoca Cristo, nosotros lo tenemos todo. El orgulloso se engaña a sí mismo. Lo peor que hay es que uno se engaña a sí mismo. Quiere decir que me creo mis mentiras. Y yo pienso: no, yo soy muy humilde. No sé por qué el pastor no cuenta conmigo. Porque yo soy el más humilde del mundo. Mira, cuando llegas a ser humilde es cuando ni te planteas: soy humilde, no soy humilde. La humildad se demuestra, es cuando tú te postras delante de Dios y le dices: Señor, no sé qué has visto en mí para que te sirva. Hay millones mejores que yo, pero si tú me has puesto ahí, bueno, pues no te equivocas, pues bueno, ya tú sabrás. Pero yo creo que igual podía haber otros mejores que yo. O cuando te paras delante de Dios y dices: Señor, perdóname, soy el más indigno de estar en tu presencia. Me miro y veo
que te fallo, que no soy siempre fiel, que hay pecados en mi vida, podría hacerlo mejor y no lo hago, me dejo influenciar y vienes ante Dios y solo lo ves a Él de grande que es, del amor que Él tiene. Y sabes, para llegar a ser humilde, tienes que desearlo, tienes que ponerle en las manos de Dios, pero no así, es que es complicado porque sí, yo quiero ser humilde, no, no es el camino. El camino a la humildad es decir, Señor, no soy nada, úsame como tú quieras, te voy a servir en lo que tú me pidas, porque tú eres grande y yo no soy nada. Para ayudarte en eso tienes que mirar a tu pasado, tienes que mirar para atrás y tienes que intentar ser objetivo, porque la palabra objetividad está muy distorsionada y muy fuera de contexto entre el mundo evangélico. Todo el mundo es objetivo, todo el mundo tiene la razón, todo el mundo tiene la verdad, cada uno ve su postura y dice yo tengo la razón. Por eso a veces el conflicto está cuando hablas con alguien y buscas que la palabra de Dios sea juez, porque si es mi opinión contra la tuya, los dos somos objetivos, tú tienes tu verdad, yo tengo la mía. Y por eso tenemos que abrir la Biblia y que la Biblia sea juez. Pero si una persona no acepta la autoridad de la Biblia y te dicen es que tú lo quieres arreglar todo con la Biblia, pues entonces, ¿qué hacemos? Entonces íbamos a pelearnos y que gane el más fuerte, el que más influencias tenga, el que tenga más respaldo, no sé, vamos a meternos en una guerra, ¿no? Pero como la iglesia no es nuestra, es del Señor, pues al final el Señor mete mano y él pone las cosas claras y sobre la mesa. Así que el humilde va a tener temor de eso y va a decir, Señor, jamás quiero ir en contra de ti. Señor, jamás voy a aceptar que el yo se imponga a tus deseos. El humilde siempre va a estar a las órdenes de quien tenga autoridad, siempre. Aunque a veces no entienda bien, Daniel es otro ejemplo de humildad. Otro de los grandísimos ejemplos de humildad de la Biblia. David, no sé si he dicho ahora Daniel, David me refirió. David es otro de los grandes ejemplos de humildad en la Biblia, porque él nunca se vio mejor que nadie. Dios me ha escogido rey. Nunca se vio así. Al contrario, lo ves siempre en una actitud. Cuando Saúl es desechado de Dios y Dios viene y señala a David, Samuel viene y lo escoge, lo llama, lo unge de entre todos sus hermanos. Samuel dice, Dios te ha escogido a ti para que seas el futuro rey de Israel. Y Dios respalda a David en todo, ante Goliat, al frente de los ejércitos de Israel, cuando Saúl lo pone ahí al frente, Dios demostró que estaba con David siempre. Dios hablaba y decía, este es un hombre conforme a mi corazón. ¿Y qué hizo David? Nunca dijo yo soy mejor que nadie. Ni siquiera quiso ponerse por encima de Saúl, cuando Dios ya lo había desechado. Y cuando tuvo la vida de Saúl en sus manos, dijo que nadie se atreva a levantar un dedo contra el hombre al que Dios puso ahí por rey. Y hasta que Saúl no se murió, David no se puso en el trono. Humildad, humildad. Si quieres servir, si quieres un corazón conforme al de Dios, humildad. Si no partimos de ahí, todo lo demás no sirve. Estamos estudiando en Primera de Juan otra vez el tema del amor. Ahí nos lleva otra vez el Señor. La segunda parte del capítulo 4 nos lleva otra vez a ese tema. Porque el fruto del Espíritu es amor. Y cuando tú te llenas de ese amor de Dios y tú empiezas a amar en esa medida, lo demás sale. La humildad también. Vamos a decir que, como dice ahí el texto, más el fruto del Espíritu es amor. Y creo muy acertadamente que una gran mayoría de maestros dicen, es como si en el texto griego dijese que el fruto del Espíritu es el amor. Punto, ahí se podía haber terminado, pero después amplía otras formas de mostrar ese amor. Pero es como decir amor, dos puntos. El amor significa esto: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas dos últimas son humildad. La templanza, la mansedumbre. Mansedumbre es humildad. Si estás lleno de amor y amas, en la medida que Dios nos ama,
Entonces la humildad fluye, sale, pero tienes que verte así, amado a los ojos de Dios, indigno, inmerecedor del amor de Dios. Tienes que ver, estoy aquí por la misericordia de Dios, porque hay líderes que creen que están ahí porque lo merecen. Eso se ve, a veces los oyes hablar y dices, este se lo tiene muy creído. Sí, y disfrazan eso de humildad. No, yo estoy aquí, no me lo merezco, pero el Señor ha visto algo en mí, por eso cuenta conmigo. No, ¿qué ha visto el Señor en ti? Inmundicia es lo que Dios ve en nosotros. El Señor mira nuestras vidas y que ve rebelión, pecados, soberbia, ve todo eso. Pero el Señor, a pesar de eso, nos ama, porque Él es amor. Y entonces Dios viene y trata con nosotros y nos lleva al desierto para que nos volvamos humildes. A veces el Señor te lo tiene que quitar todo, te tiene que humillar para que realmente empieces a ver la realidad de que no eres nada. A mí me da mucho temor cuando veo a hermanos que muestran soberbia, porque pienso, Dios va a tratar contigo. ¿Sabes por qué? Porque lo sé, porque Dios ya trató conmigo. Yo reconozco que en mi juventud yo era muy altivo, yo me lo tenía creído. A mí mi líder o mis líderes me vendieron eso de que Dios te ha visto, que eres un líder, el líder no nace, se hace y tú tienes cualidades y tú, y yo me lo creía todo eso, y me presentaban como el copastor o el anciano más joven de España y a donde quiera que iba yo pensaba que ya todo el mundo me tenía que escuchar y todos me tenían que prestar atención y Dios me tiró de ahí del pedestal y me llevó a lo más bajo, a la humillación. Y me llevó al desierto y ahí estuve olvidado de todo el mundo y pensando no soy nada y entendiendo que al final ninguno somos nada, pero nada, ¿eh? Ni el que tiene más estudios, ni el que tiene más dinero, ni el que tiene... No somos nada. Dice la Biblia, separados de Él, nada podemos hacer. Y realmente si quieres servir a Dios tienes que estar dispuesto a empezar desde abajo. Mires a donde mires a la Biblia vas a ver eso. Estos días atrás es que estos temas salen y salen porque el Señor nos lleva a ello. Yo este tema hoy no lo escogí, precisamente hoy jueves 4 de abril voy a buscar que hablemos de esto. No, estamos viendo la historia de Daniel y hoy toca esto, vamos por orden. Y hoy lo que sobresale en el texto que estamos viendo no es la revelación que Dios le da a Daniel, aún no hemos llegado a eso, la interpretación viene a partir del versículo 31. Lo que estamos viendo hoy es la actitud de Daniel, quitándose el más mínimo mérito y reconociendo la pura realidad. ¿Quién tiene el mérito? Dios. El Señor es el que tiene todo el mérito. Yo no soy nadie. ¿Y cómo podríamos saber el sueño y su interpretación? Imposible, de ninguna manera. Dios es el único. Y Dios te lo está revelando a ti, Nabucodonosor. O sea, ni siquiera Él dice, me lo ha revelado a mí para que yo te lo diga a ti. No. Humildad. Y ahí nos lleva el Señor. Y estos días atrás este tema iba saliendo, porque yo os estaba hablando el otro día de Josué. Moisés es el hombre a quien Dios llama para que se convierta en el más grande profeta, el libertador, el que abrió las aguas, el que hizo que viniese el maná y saliese agua de la roca, el que derrotaba a sus enemigos con sus brazos levantados al cielo, el que... etcétera, etcétera, etcétera. Siempre Moisés tuvo la solución en los problemas que Israel tenía. ¿Y por qué Dios pudo utilizar a Moisés? Porque Moisés aprendió humildad. Vivió 40 años como príncipe de Egipto. O sea, él estaba acostumbrado a que cuando él pasaba la gente se inclinaba, le hacían reverencias. Él estaba en el pedestal. Él decía y obedecían, diga lo que diga. Es el hijo de la hija de Faraón. ¿Quién va a contradecir la palabra de Moisés? Y fue educado en todas las ciencias y sabidurías egipcias, se convirtió en un líder militar, recibió
toda la cultura y la enseñanza, la formación. Él era un príncipe de Egipto. Pero no estaba satisfecho con eso. ¿Y en qué momento? No sabemos. Él toma conciencia de que él no es egipcio, él es hebreo. Y él ve el sufrimiento de sus hermanos hebreos y se identifica con ellos. Y si tú lees en la epístola a los Hebreos, capítulo 11, cuando allí habla de Moisés, dice que por la fe Moisés rehusó el ser el hijo de la hija de Faraón con todos los placeres y privilegios que tenía eso para humillarse e identificarse con su pueblo. Por la fe hizo eso. O sea, él de pronto dijo, yo no soy un príncipe, yo soy un esclavo hebreo. ¿Y qué hizo? Se enfrentó al egipcio, intentó mediar entre los hebreos, pero no era el tiempo de Dios. Moisés tenía que, escúchame bien, es lo que dice la Biblia, no porque lo diga yo. Moisés tenía que aprender humildad. Y la escuela de Dios a veces es seminario, tienes que estudiar y tener el conocimiento, pero a veces la escuela de Dios es desierto. Y ahora Moisés tiene nada más y nada menos que 40 años, que se dice pronto, pero son muchos años, 40 años de aprendizaje de lo esencial. Para lo que Dios va a hacer con él no necesita seminario, teología, sacar títulos con buenas notas, necesita aprender humildad. Necesita bajar hasta lo más bajo. Para eso Dios permite que mate a un hombre. Dios puede evitar esas cosas, pero Moisés se tenía que convertir en un asesino. Dices, ¿qué dices, Víctor? Quiero que entiendas lo que estoy diciendo. Dios permite cosas. Dios no obligó a Moisés a matar al egipcio. Dios no provocó que eso ocurriera. Dios permite que ocurran cosas para enseñarnos de nuestros errores. Y el convertirse en un asesino forma parte de su humillación, porque ahora, aunque él sea un príncipe de Egipto, ha cometido un asesinato. Y se ve en la obligación de huir de Egipto. Ha pasado de ser un príncipe a ser un asesino, un prófugo. Vaya, cómo cambian las cosas. Y Dios está permitiendo eso. Porque si Dios tenía otra intención para Moisés, Dios impide. Dios, como acaba de decir Daniel, que ayer estábamos viendo, Dios muda los tiempos. Todo está en sus manos. El Señor controla todo. O sea, si Dios quiere impedir que yo cometa una tontería, la impide. Y si Dios permite que yo me equivoque, Él lo permite. ¿Entiendes? El mundo es suyo y Dios permite que las cosas ocurran o impide que las cosas ocurran. Pero Dios permitió que Moisés cayese a lo más bajo, porque necesitaba Moisés aprender a dejar de ser príncipe y a convertirse en un siervo, en un esclavo de Dios. Entonces, Dios necesita cambiar la actitud y el carácter de Moisés, perdón. Así que, ¿dónde se aprende eso? ¿En el seminario? No, en la vida, desierto. 40 años a cuidar ovejas. Ni siquiera las ovejas son tuyas, son de Jetro, tu suegro. Dios es misericordioso y le da una esposa y unos hijos. Le da unos regalos a Moisés. Pero Dios permite que lo pierda todo. Ya no eres un príncipe, ya no tienes autoridad sobre nadie, no tienes riquezas. Vives de la caridad de tu suegro. Él te permita que vives en tu casa y Él te ha dado trabajo. Ahora cuidas sus ovejas, pero no tienes nada. Vas a tener un salario. El salario podría ser que Él te deje vivir en su casa y te dé de comer. ¿Qué te parece? Moisés está aprendiendo a ser humilde. Humildad, humildad. Y después de 40 años, cuando Dios ya cree que estás preparado, no antes, ¿por qué tuvo que pasar todo ese tiempo antes que Dios liberase a Israel? Todo tiene su tiempo y parte del tiempo de Dios es que Dios necesitaba al hombre adecuado y para ello tenía que preparar a ese hombre. Así que cuando Moisés tiene 80 años ya está preparado. ¿Y dónde se nota? En su actitud.
Moisés, vete a Egipto, que tengo una misión para ti, liberar a mi pueblo. Señor, ya era hora que te acordases de mí. Me preparé en todas las artes militares, de conocimientos, de letras, de religiones, y yo pensaba, ¿y para qué todo esto? Y pues, ya es hora que te dieses cuenta que soy un gran líder y está bien, sí, yo soy capaz de hacerlo. Y ¿habló así Moisés? ¿Verdad que no? Me lo estoy inventando, porque la Biblia dice lo contrario. Ves y libera a mi pueblo. ¿Y qué dice Moisés? ¿Quién soy yo para ir y ponerme delante de Faraón? ¿Quién soy yo para ponerme delante de los hebreos y decir voy a ser vuestro líder? No me van a reconocer. Moisés ha interiorizado bien lo que es ahora. Ahí lo ha llevado el Señor. Ahora él no es nadie. Ahí es donde Dios necesitaba llevar a Moisés para poder utilizarlo. Porque siendo el príncipe de Egipto no lo podía usar. Y ahí lo demostró. Vio a un egipcio maltratando a otro, que hizo, ni se cortó un pelo, fue y lo mató. Se metió en una pelea con él y lo mató. Soy el príncipe. Y al día siguiente ve a dos hebreos discutiendo y ahí llega él. ¿Por qué estáis discutiendo y tal y no sé qué? Y ni siquiera buscó con humildad a ver si me reconocen. No, no. Y claro, los otros dijeron, ¿y tú quién eres para mediar entre nosotros? No eres uno de los nuestros. Pero ahora Moisés pasó la escuela de Dios, el desierto. Y ahora Moisés reconoce que no es nadie. ¿Quién soy yo para ir a hacer esa misión? No, ni sé hablar, ni soy nadie, ni me van a creer, ni me van a reconocer, ni tengo liderazgo, ni tengo poder. Ahí es donde Dios quería a Moisés. Josué. Dios en su juventud, vamos a decir así, ¿no? No era tan joven, pero bueno, en su juventud le dice a Moisés, mira, he escogido a Josué para que me sirva. Él te va a sustituir en el liderazgo. Cuando tú ya no estés, él tomará el relevo. Anímale, instrúyele, discipúlale, aconséjale. ¿Y cuál es la característica principal que resalta en Josué? ¿Me lo dices conmigo? Humildad. Josué estaba a las órdenes de Moisés. Moisés decía a Josué, vente que vamos ahí, ni preguntaba, vamos. Josué, necesito que hagas esto por mí, lo que tú me pidas. Josué, tienes que dirigir al pueblo en la batalla. Vas a estar ahí en medio del sudor, la sangre, el sufrimiento, la muerte. Pero yo me voy a llevar el mérito, yo voy a estar en el monte con mis manos levantadas. Y todo el mundo me va a estar viendo. Cuando yo baje los brazos, mira cómo es la cosa, que vais a perder en la batalla. Pero cuando los levante, vencéis. Yo me llevo todo el mérito, tú tienes que estar ahí peleando y... Moisés, el mérito para ti. Josué era el siervo ideal. Yo a veces lo he dicho, yo necesito Josué a mi lado para poder servir a Dios, no para que me sirvan a mí. Estamos aquí para servir a Dios, pero necesito gente que confíe en el pastor, que reconozcan a Dios en la obra, que le den a él todo el mérito. Josué, vente, acompáñame al monte. Llegan a la mitad. Espérame aquí. ¿No puedo ir contigo? No, me tienes que esperar aquí. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Ni le preguntó, eso yo lo estoy diciendo yo. Pero tú lee el texto, espérame aquí. Josué, espera ahí. 40 días, no se movió de allí. En cambio el pueblo ya estaban diciendo, se tarda mucho en venir Moisés. Aarón, haznos un dios. Sí, traedme el oro que os lo hago. Moisés le dijo, espérame aquí, y ahí estaba, 40 días allí esperando. Si tarda 80, allí que está. Si se muere de viejo allí Josué, allí se queda muerto de viejo esperando a Moisés. Esas son las personas con las que Dios cuenta en su obra, como Daniel. Hermanos, si tú quieres servir a Dios, tienes que empezar reconociendo lo que eres. ¿Y qué es lo que eres? Nada, y dándole a Él toda la honra. Entonces Dios hará contigo cosas. Se cumplirá el versículo que te citaba antes de memoria. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo.
Nunca te exaltes a ti mismo, Dios te exaltará. Dios puso a Moisés en lo más alto. A día de hoy siguen hablando de Moisés todo el mundo. El pueblo hebreo lo adoran. Los cristianos lo toman como un ejemplo inigualable. Josué lo mismo, Daniel lo mismo. Ninguno de estos hombres se exaltó a sí mismo. Se humillaron. ¿Y qué hizo Dios? Los levantó en alto, porque Dios respalda y da honor a aquellos que le sirven. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. No, yo te he sido fiel en mucho. No, el que es fiel nunca quiere eso. Siervo inútil sois, porque lo que tenía que hacer hice. Así, dice, según la Biblia, ese es el único título que podríamos reclamar para nosotros. El título de siervo inútil. ¿Te gustaría tener un diploma en tu pared que ponga tu nombre y debajo ponga siervo inútil? Hombre, suena feo, ¿no? Los diplomas se entregan y dicen en reconocimiento a los méritos académicos por su esfuerzo y su trabajo, pero nunca nadie ha dado un diploma que diga a Víctor Rubí Sánchez porque es un siervo inútil. Eso te duele, ¿no? Te ofende. ¿Cómo que siervo inútil? Oye, no te pases, que... Pues eso es lo que la Biblia dice. ¿Pero por qué dice eso? ¿Porque Dios quiere ofendernos? No, porque por otra parte dice que eres lo más valioso para Él. Por otra parte, te coge y te eleva a la posición más alta. Pero eso es lo que Él ve en ti, porque Él te ama, pero tú no puedes ver eso en ti mismo. Yo a veces hablo con algunos hermanos y les digo, lo que te voy a decir no te lo creas, ¿eh? No te lo creas. Pero Dios te ha escogido porque ha visto en ti algo especial. Yo le he dicho eso a muchas personas a lo largo de mi vida, como siervo de Dios. Pero les digo así, pero no te lo creas. Y si veo que se lo puede creer, ya no se lo digo. ¿Por qué? Porque lo peor que hay es que nos lo creamos. Si no eres humilde, Dios no te puede utilizar. No tienes lo que se necesita para ser usado por Dios. Solo el que dice, siervo inútil soy porque lo que tenía que hacer hice. O sea, quiere decir que no estás esperando el reconocimiento. Lo que haces, lo haces porque tienes que hacerlo. Es tu obligación. Y el argumento en la Biblia es ese. Si tú trabajas en una empresa y has firmado un contrato en que tienes que trabajar X horas cada día y tienes que producir un fruto de tu trabajo, una producción, cuando se termina la semana, has hecho lo que tenías que hacer, ¿verdad? Sí. Entonces no estás esperando, ¿no? Allí de brazos cruzados que venga el jefe de la empresa y te diga qué bueno que eres el mejor, mira el trabajo que has hecho. No, porque has hecho lo que tenías que hacer. Te dan tu salario, que es lo pactado, y tú cumples con tu trabajo, ¿verdad? Bueno, pues por mucho que hagamos nosotros para Dios, nunca es suficiente. Por mucho que hagamos hoy para Dios, cada día, nuestro servicio, no hay ningún mérito personal en ello. Los méritos son de Él, de Jesucristo. El orgulloso disfraza todo eso. Como una vez ahí estaba escuchando a un predicador hablar de estos que predican la prosperidad. Y estaba escuchándole en un evento que hicieron hace muchos años aquí en Tarragona. Y el tipo presumía de riqueza, de todo. Él decía, yo no voy a predicar si no me pagan tanto dinero porque soy hijo del rey y el hijo del rey tiene derecho y tal y no sé qué. Pero de vez en cuando quería disfrazarse de humildad. Y decía cosas así como, no pongáis los ojos en mí, ponerlos en Cristo. Y hacía así. Antes llevaba un rato hablando de su Rolex, de 12.000 euros. Entonces cuando hacía así, no me miréis a mí, mirar a Cristo. Y señalaba así, inevitablemente todo el mundo se quedaba mirando el Rolex que se le veía ahí en su muñeca. Falsa humildad. Así eran los fariseos. Por eso Jesús les hablaba tan duro. Palabras duras. Hay que reconocer que Jesús ahí no se cortaba ni un pelo. Le decía las cosas claritas y le doliese a quien le doliese. Porque si algo parece que le molesta a Dios, precisamente es esa actitud hipócrita. Porque el pecado le molesta a Dios, pero
Si tú vienes y te humillas y pides perdón, Dios te perdona. Pero la hipocresía, la soberbia no se puede perdonar. Y es muy difícil que el soberbio se arrepienta, porque como es soberbio, no cree que necesite arrepentirse. Se engaña a sí mismo. Entonces, el problema del fariseo era ese. Yo no soy como este pecador. Nosotros somos hijos de Abraham. Dios nos escogió de entre todas las naciones como pueblo. Él nos confió su palabra. Y por eso Jesús decía, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Vosotros os creéis que por tener las Escrituras ya sois salvos. No, escudriñadlas. Dios os dio las Escrituras para que las estudiéis. Y estudiando las Escrituras aprendes humildad. Porque ahí la Escritura te dice cómo eres y te ve reflejado realmente en la miseria que eres. Cada uno de nosotros somos así. Y entonces la palabra de Dios actúa en tu vida y va provocando ese fruto del Espíritu que necesitamos. Pero el fariseo se veía así. No, yo soy hijo de Abraham, somos el pueblo de Dios, y eso los llevó a menospreciar a cualquier otro ser humano que no fuese hebreo. Ellos oraban a Dios diciendo, Señor, gracias porque no me hiciste gentil, ni perro, ni mujer. Así oraba el hebreo. Gracias porque tú me hiciste un hombre, hijo de Abraham. Qué iluso, qué necio, qué tonto, que no se da cuenta que le espera el lago de fuego, que arde eternamente. Qué peligro eso de engañarnos a nosotros mismos, fundamentándonos en nuestra altivez, en el ego, el yo, la soberbia. Qué peligroso es eso. Gracias a Dios que nos está hablando cada día con su palabra, y la palabra nos golpea y nos expone, y nos, como mirándonos en un espejo, decía Pablo, ahí nos quedamos expuestos realmente, y entonces nos damos cuenta realmente lo que somos. ¿Cuántas veces no habré pensado yo, seguro que tú también, dónde estaría yo hoy si un día Cristo no me hubiese buscado y hallado? ¿Qué estaríamos haciendo? ¿Te imaginas? ¿Estaríamos tan perdidos? A lo mejor hubiésemos triunfado en la vida, y estaríamos ahí con un montón de dinero y riquezas, pero estaríamos perdidos, terriblemente perdidos. Pero Jesús nos buscó y nos halló, y nos llevó a la escuela del desierto, o a lo mejor todavía estás por ahí en ese proceso, pero confía a Dios tu vida, entrégale a Él todo lo que eres. El Señor te ama tanto que nunca va a dejar que el enemigo te pueda destruir y tome ventaja sobre ti. Solo que el trato de Dios te va a doler. En la carne nos duele, porque la disciplina nos duele, pero es por amor, no te olvides. El misterio que demanda el rey, versículo 27, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Y esto es la respuesta a la pregunta del rey. ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño? No, Nabucodonosor, yo no puedo. Nadie puede. Pero espérate, no necesitas matarnos a todos, porque hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y Él ha hecho saber al rey. No se puede decir más humildemente esto. Ni siquiera utiliza el pronombre personal. Podría haber dicho, Dios me ha dado para que te haga saber. Ni siquiera habla así Daniel. Dice, Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Nota, nunca dice, y Dios me ha revelado. No. Dios te lo ha revelado a ti. El que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y ahora, al final, la única vez que vas a ver que dice, porque ya es inevitable, ¿no? Y entonces, ¿tú qué pintas aquí? Podía decir Nabucodonosor. Entonces, ¿para qué has venido a verme si tú tampoco puedes? No, bueno, es que a mí me ha sido revelado este misterio. Pero fíjate, él podía haber puesto un punto final ahí.
a mí me ha sido revelado ese misterio, te lo voy a explicar. Pero ¿qué dice Daniel? Sigue mostrando su humildad. Porque no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendan los pensamientos de tu corazón. Hermanos, difícilmente, creo que ni yo, ni tú, ni ningún pastor que conozcas por ahí, difícilmente no habríamos aprovechado un poquito para ganarnos algún mérito. Ahí. Pero Daniel insiste. Mira, a mí me ha sido revelado el misterio, pero espérate, quiero dejarte bien claro que no es porque yo sea mejor que nadie, ¿eh? Eso está diciendo Daniel. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. No, no, no. O sea, yo no soy mejor que nadie. Es Dios quien te da a conocer esto. Él me ha dado la interpretación para ti, pero no soy yo, es Dios. Es Dios. No hay mayor virtud que esta, hermano. Que estés sirviendo a Dios y que la gente no te vea a ti, vea a Cristo. No hay mayor honor que Dios sepa lo que estás haciendo, aunque nadie más lo sepa. La mayor humildad es esta, que seas capaz de bendecir sin estar pretendiendo recibir méritos. Una vez una persona me dio un buen consejo. Me dijo, eso estaba dentro de un contexto de una persona que tenía capacidades para servir y eso, pero le costaba encontrar el lugar. Y yo estaba intentando ayudarla. Y entonces esta persona, viendo la situación, me dijo, Víctor, has actuado sabiamente, porque la has llevado a esa persona que haga cosas y ella no se dio cuenta de que eras tú quien la estaba guiando. Y ahora ella se está llevando los méritos. Y me dijo, ¿te duele que alguien se lleve los méritos de algo que tú has hecho? Y yo me quedé ahí pensando, dije, hombre, pues igual un poco sí me duele. Porque ahora se está llevando méritos a alguien que está ahí porque yo la puse y la encaminé a eso. Y entonces esta persona me dio ese consejo, nunca busques el mérito para ti, porque el mérito es de Dios. Simplemente haz lo que tienes que hacer pensando en que Dios sabe lo que haces, no en que los hombres lo sepan. Y a tu ego le va a doler, ¿eh? Porque cuando tú haces algo y otro se lleva el mérito, a tu ego le duele. Y lo más normal es que tú salgas reclamando, que he sido yo. Se está llevando el mérito otro. Hermano, el yo siempre va a buscar el protagonismo. El yo tiene mucho poder y siempre va a querer estar sentado en el trono. Pero desde que creíste, el único que puede estar sentado en el trono es Cristo. Tú tienes que estar a los pies de Cristo. Y como dice el canto ese que cantamos, no hay un lugar más alto que estar a los pies de Jesús, a los pies de nuestro Señor. Amén, hermano. Si Dios quiere, el próximo día, la semana que viene, que volvamos a personajes de la Biblia, pues vamos a ver ya la interpretación del sueño. No estamos haciendo un estudio del libro de Daniel ni de la profecía de Daniel, estamos estudiando el personaje de Daniel. Por eso, si te das cuenta, estamos resaltando las virtudes o si hubiese algún defecto del personaje y de cómo Dios trató con ese personaje. Esa es nuestra intención. Queridos hermanos, me despido por hoy. Veo a Beatriz que antes saludó y está por ahí con amén y participando. Orad por Beatriz, ella estaba en urgencias, lleva ahí ya desde ayer y los doctores están ahí haciendo pruebas y cosas, así que oramos que los doctores guíen todo y Beatriz esté en las manos de Dios, tranquila, llena de paz y que Dios esté ahí. Orad por nuestra querida hermana. Si Dios quiere, mañana es viernes y volvemos a comenzar trimestre del Seminario Bíblico de Fe todos los viernes. Así que a partir de mañana, todos los viernes, hasta final de junio, los viernes será 6 de la tarde el estudio en directo. Hoy fue las 9. 6 de la tarde, lo digo para los que estáis en otros países y os confunden los horarios. Mañana, 3 horas antes de lo que te has conectado hoy para ver el directo. En España, 6 de la tarde será el horario de los viernes.
Y si Dios quiere, volveremos a Éxodo, que es la materia que nos suele ocupar los viernes. Un abrazo, mis queridos, y que Dios os bendiga. Y si Él nos lo permite, mañana nos volvemos a ver. Hasta mañana.